El desafío del sector industrial en Colombia, medición y reconocimiento de los ingresos en medio de una economía globalizada. Presentado por Joana Samira Alfonso Ordóñez, trabajo de grado. ¿Por qué mi problema es un problema? ¿Por qué? Pues debido a que actualmente Colombia está en un proceso de convergencia de normas locales a normas internacionales de contabilidad. Bajo normas internacionales de contabilidad se deben tener en los hechos económicos dos momentos. Tanto el primer momento es el reconocimiento inicial y un segundo momento que es el reconocimiento posterior de los hechos económicos. Entonces nuestro problema se basa en el reconocimiento inicial y posterior de los ingresos. ¿Por qué mi pregunta es una pregunta? Primero, porque es precisa, porque busca identificar los impactos en la adopción de nuevos estándares de contabilidad internacional para Colombia. Es realista, nos centramos en un estudio de caso, en una empresa específica, donde vamos a poder identificar los diferentes impactos que se van a tener en la medición y reconocimiento tanto inicial y posterior en los ingresos. Nuestra pregunta también tiene el propósito de ser explicativa de una situación que deben afrontar o que debe afrontar PYME Limitada en la medición y el reconocimiento de... ¿Por qué mi objetivo general es un objetivo? Pues primero porque le da respuesta a mi pregunta. Y segundo, porque el objetivo lo estoy contemplando en el nivel aprehensivo, según el texto de Jacqueline Hurtado, debido a que el objetivo es analizar e interpretar los impactos de medición y reconocimiento en la adopción por primera vez de sección 23 de NIF para pymes en cuanto se refiere a ingresos de actividades ordinarias. ¿Cómo mis objetivos específicos me llevan a lograr mi objetivo general? Pues primero, pues porque inicialmente vamos a hacer un análisis, vamos a conocer la norma de sección 23 de ingresos de actividades ordinarias, cómo nos exige o cómo nos dicen que debemos reconocer los ingresos. Entonces hay un momento, el primer momento que va a ser reconocimiento inicial y el segundo momento que es un reconocimiento posterior. Mi segundo objetivo me lleva al objetivo general porque vamos a hacer una comparación de cómo actualmente estamos en Colombia reconociendo y midiendo los ingresos y cómo lo debemos hacer bajo norma internacional. Mi tercer objetivo es identificar los impactos para PYME Limitada. ¿Cuáles van a ser los impactos en su reconocimiento y medición de sus ingresos? Entonces, ¿cómo los estoy reconociendo actualmente? ¿Cómo los voy a reconocer? ¿Cuáles son los principales cambios que surgirá la empresa en cuanto al reconocimiento de los ingresos? ¿Qué aspectos debe tener en cuenta la empresa para hacer el reconocimiento de los ingresos? No son los mismos que actualmente tenemos. Y detectar los principales problemas. También se le van a presentar problemas a la empresa para implementar estas normas. Pues identificar como los hechos más específicos, como que nos resulte un poco impracticable, pues porque a veces bajo algún tipo de negociación o tenemos algún acuerdo con un cliente, a veces nos dificulta de pronto aplicar la norma internacional. Entonces ahí vamos a decir cuáles son como las principales dificultades que se ven en la empresa. Mi estudio de caso o mi estrategia para mi trabajo es un estudio de caso, es una empresa del sector industrial. Mi diseño metodológico. Vamos a tener una metodología mixta, tanto cualitativa como cuantitativa. En la cualitativa vamos a estudiar la norma, analizarla, entenderla, también vamos a hacer la comparación de la norma local versus la norma internacional. En la parte cuantitativa vamos a evaluar los impactos
que va a sufrir PMI limitada en su reconocimiento tanto inicial como posterior de los ingresos. Nuestras técnicas de investigación utilizadas, pues nuestra investigación es naturalista, es referente a un entorno económico y a la situación de la empresa. También vamos a hacer un análisis inductivo, que es profundizar en el estudio de la empresa, conocer la empresa. Lo vamos a hacer como por partes, a la gerencia, a la administración, el área contable. Utilizaremos una encuesta donde preguntaremos cuál es el objeto social de la empresa, si tienen negocio en marcha, cuáles son sus principales proveedores, cuáles son sus principales clientes, cuáles son sus principales productos. En la parte administrativa, cómo se hace la gestión de los recursos, los diferentes controles que se deben ejercer para los ingresos. Y en la parte contable nos vamos a centrar cómo se está haciendo actualmente el reconocimiento inicial, si hay un reconocimiento posterior, o si para la empresa es lo mismo vender a 6 meses que vender a un mes. Entonces todas las cosas tendremos a evaluar en esta parte, área inductivo, donde nos permita conocer la empresa ampliamente y para poder determinar los impactos. En los datos que nos llevará a dar datos cualitativos, que son los impactos. Y los sistemas dinámicos, pues es el cambio, o sea, qué debe cambiar la empresa o cuáles son los posibles cambios que debe tener en cuenta la empresa para el reconocimiento de los ingresos. En la práctica, pues se realizará un estudio de 2 casos a nivel mundial de cómo reconocen los ingresos a largo plazo, que es el principal dificultad o el principal problema que se va a presentar en Colombia en el reconocimiento de los ingresos. Después vamos a analizar a PMI limitada, cuáles son sus principales impactos y también cómo se debe reconocer los ingresos a largo plazo, qué métodos podemos utilizar, cuál es el más adecuado, cuáles son las características de estos métodos a utilizar y por qué es más fácil este que no el otro para la empresa. En nuestro mapa de marco teórico pues tenemos casos prácticos, direccionamientos y métodos de cálculo del ingreso. Entre los casos prácticos tenemos a Mantilla, que es de España. Ahí vamos a ver cómo se aplican los diferentes métodos para reconocer los ingresos a largo plazo. En los direccionamientos pues están el estudio de la NIF para pymes, sección 23, y también está la medicina y reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias según NIF para pymes, un texto de Ecuador. En el método de cálculo de ingresos traemos el concepto de método de interés efectivo, traemos la aplicación de normas internacionales con esos métodos y tenemos algunos ejercicios. Y acá está ya la bibliografía. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación de la primera parte de mi trabajo. Gracias.